A ver, imaginemos al director de una fábrica de salchichones, pero no un director normal. Ujú. Un tipo tan extremadamente paranoico que guarda su receta estrella encerrada bajo llave en un búnker de alta seguridad. Vamos, un chalado. Totalmente. Y además divide esa receta de forma meticulosa en 46 cajas fuertes distintas. Y para rematar, solo se comunica con sus empleados a través de unos códigos secretos de 4 letras, que nadie en el mundo exterior puede descifrar. Suena a guión de película de espías o a un thriller de estos corporativos. Ya ves, pues aunque parezca mentira, esta escena describe con una precisión milimétrica la logística de lo que está ocurriendo dentro de cada una de las células de quien esté escuchando este análisis ahora mismo. Y lo más irónico de todo esto es que para llegar a entender esta asombrosa ingeniería de nuestra propia biología, el mejor vehículo no es un microscopio electrónico de última generación ni un libro de texto universitario superdenso. ¿Qué va? Es un viaje a las montañas de Colombia. Ahí quería llegar yo. Para situar este análisis a fondo, tenemos que viajar mentalmente al oriente de Caldas, en Colombia. Porque en los puestos de comida de esa región montañosa hay un bocado tradicional que es pura historia gastronómica. Lo llaman los famosos burros. Ujú. Los burros, exacto. Y para quien no tenga el placer de conocer esta maravilla, un burro es lo que allí denominan un casao. O sea, una combinación. Una mezcla. Eso es. Concretamente es la unión de un patacón pisao, que es ese plátano verde que se fríe, se aplasta y queda así crujiente, y coronado con una generosa rodaja de salchichón bien frito. Es comida reconfortante en su máxima expresión. Madre mía, qué hambre. Pero bueno, es una comida que además arrastra su propia mitología local, porque la gracia de esos burros originales no residía solo en el plátano, sino en ese salchichón específico que, según cuentan las historias de los abuelos de la zona, provenía de una empresa casi legendaria. La SDSC. Exacto. Las siglas de la San Diego Salchichón Company. Y aquí es donde entra en juego nuestra fuente principal de hoy. Vamos a sumergirnos en un texto fascinante escrito por Carlos Fernando Vargas A., que se titula precisamente El mensaje secreto que se vuelve salchichón. Un título buenísimo. Es genial. A primera vista, la premisa parece un relato costumbrista sobre una fábrica de embutidos con un líder un poco obsesionado con la seguridad, como decíamos. Sí, sí. Pero la misión de nuestro análisis de hoy es desgranar este texto para demostrar por qué estamos ante una de las analogías más brillantes y accesibles que se han diseñado jamás para explicar algo tan complejo como los cuellos de botella logísticos de la síntesis de proteínas y la genética humana. Una locura. Vale, vamos a desglosar esto. Para entender cómo funciona esta empresa tenemos que analizar su cúpula directiva. Y es una cúpula que opera bajo una premisa de aislamiento total. O sea, la infraestructura de la SDSC no tiene absolutamente nada que ver con una planta procesadora de alimentos normal y corriente. El núcleo del problema, y nunca mejor dicho, es cómo manejan la información. Claro. El texto describe a este presidente de la compañía que vive encerrado a cal y canto en su oficina. Una oficina que él mismo ha bautizado con un nombre así como muy imponente. Lo llama el núcleo de mando. Ujú. Y el tío nunca sale de ahí. Y tiene la receta original del salchichón tan increíblemente protegida que para leer el 100% de las instrucciones tienes que consultar exactamente 46 archivos. ¿46? Sí, pero ojo al nivel de ciberseguridad, porque no están todos metidos en una misma carpeta. Esos 46 archivos están distribuidos obligatoriamente por pares en 23 ordenadores distintos. Es un detalle clave. A ver, un momento. 46 archivos, 23 ordenadores, agrupados en pares. ¿Ya lo vas viendo? Vale, creo que lo pillo. No estamos hablando de discos duros de verdad. No, estamos hablando de cromosomas. Efectivamente, acabas de descifrar la primera capa de la analogía. ¡Qué bueno! Lo fascinante de esto es la elegancia de usar números tan sumamente concretos. El autor no eligió 46 archivos al azar porque sonara a multitud o a mucha burocracia. Ya, no es un número cualquiera. Para nada. En biología humana, la información genética total, nuestro manual de instrucciones completo, está dividido exactamente en 46 cromosomas, y estos se organizan en 23 pares. ¡Qué barbaridad! O sea que la oficina blindada es el núcleo de mando. Es el núcleo de la célula humana. Y ese presidente tan celoso de su intimidad es la molécula de ADN. Es una forma fantástica de visualizarlo, porque quienes seguimos un poco los temas de ciencia estamos muy acostumbrados a escuchar hablar sobre el ADN como una especie de código flotante, abstracto. Sí, como unas letras ahí en el aire. Exacto. Pero visualizarlo como una oficina llena de ordenadores, con copias de seguridad en pares,
protegiendo el activo más valioso de la empresa, le da un peso físico superreal. Ahora, entiendo perfectamente la paranoia del presidente. Si la receta original se pierde o se daña, la empresa quiebra. Pues esa es la clave absoluta de por qué existe el núcleo celular en primer lugar. Ah, sí. Claro. A menudo se explica el núcleo solo como un simple contenedor, pero en realidad es un búnker de cuarentena. Ujú. El resto de la célula, lo que llamamos el citoplasma, es un entorno químico completamente caótico. Está lleno de enzimas que se dedican literalmente a destruir cosas. Hay moléculas rebotando por todas partes, cambios bruscos de acidez. Un campo de minas. Totalmente. Si el ADN original, que es la única copia maestra que existe de cómo construir y mantener a un ser humano, estuviera flotando libremente por ahí, sufriría daños irreparables en cuestión de minutos. Wow. Por eso, el presidente nunca, bajo ninguna circunstancia, sale del núcleo de mando. Claro, el aislamiento es pura supervivencia. Pero, a ver, aquí me encuentro con un fallo lógico gigantesco en el modelo de negocio de esta fábrica de embutidos. A ver, dispara. Si el presidente no puede salir jamás de la oficina y los trabajadores de la cadena de montaje no pueden entrar al búnker porque contaminarían la zona, ¿cómo demonios se enteran los operarios de lo que tienen que cocinar? O sea, una receta guardada en un disco duro no hace salchichón por arte de magia. No, desde luego que no. Tiene que haber un puente. Pues has dado en el clavo. Y ese es el mayor desafío logístico que la evolución tuvo que resolver. Tienes el manual de instrucciones encerrado en una caja fuerte y la fábrica de producción en otro edificio completamente distinto. ¿Ya? Necesitas un intermediario. El presidente necesita dar órdenes, pero no va a entregar los 46 archivos originales de ninguna manera. Así que lo que hace, según el relato, es fascinante desde el punto de vista del flujo de información. Aquí es donde la cosa se pone muy interesante. Cuéntame. El texto nos detalla la operativa de este directivo. Se sienta en su despacho y reescribe la receta, pero no manda una fotocopia tal cual del documento. Lo que hace es reescribir el mensaje utilizando un sistema de códigos que se basa en un alfabeto paupérrimo. Muy básico. Solo 4 letras. 4. Y encima, para que el mensaje tenga algún tipo de sentido, agrupa esas 4 letras en bloques de 3, como si formara pequeñas palabras de 3 letras todo el rato. Ujú. Y lo que me llama mucho la atención de este nuevo documento es que es puramente instructivo. No le explica al trabajador de dónde viene la tripa del salchichón, ni la historia de la empresa, ni las leyes de la termodinámica para freír la carne. Nada de teoría. Cero. Solo le dice, haz esto, luego esto, luego esto. Es pragmatismo puro y duro. Y biológicamente estamos describiendo el proceso exacto de la transcripción. Ese acto de reescribir la receta puerta cerrada es la célula haciendo una copia de trabajo temporal a partir del ADN maestro. Vale, pero ¿qué pasa con el mensaje una vez que ya está escrito? El relato cuenta que el presidente mete esta copia en un sobre sellado, lo desliza por debajo de la puerta del núcleo de mando y lo manda a viajar por los pasillos de la empresa hacia la zona de producción. Pues si conectamos esto con el panorama general, ese sobresellado deslizándose por los pasillos es el ARN mensajero, ¡Anda! o ARNM, que seguro que es un término que a muchísima gente le sonará familiar hoy en día por todo el tema de las vacunas. Claro, se hizo famosísimo. Exacto. Su único propósito es ser un mensajero desechable. Sale del núcleo a través de unos poros minúsculos y viaja por todo ese caos del citoplasma que comentábamos antes, llevando la orden exacta para fabricar una proteína concreta en ese preciso momento. ¿Sabes qué? Es como si estuviéramos hablando de los manuales de instrucciones de IKEA. ¡Ostras! ¡Qué buena comparación! A ver, tú compras una estantería compleja. La sede central de IKEA en Suecia tiene los planos de ingeniería completos de ese mueble. Claro, la resistencia de materiales, la densidad de la madera, los cálculos de carga. Todo eso. Pero a ti, el consumidor final que está en su casa, no te mandan los planos de ingeniería. Te mandan un librito con dibujos súper simples que te dice pieza A, clavo B, girar 90 grados. Tal cual. No tienes ni la más remota idea de por qué el mueble se sostiene en pie. Pero si sigues la instrucción mecánica a rajatabla, el mueble aparece. La analogía de IKEA es absolutamente perfecta para entender la naturaleza del ARN mensajero. Es información hipersimplificada para la ejecución directa. Pero hay que detenerse en el detalle del idioma que usa el presidente. Lo de las 4 letras. Eso es. Esas 4 letras representan las 4 bases nitrogenadas del ARN. Nuestro alfabeto normal tiene 27 letras. El de la célula tiene solo 4. ¿Ya ves?
Y el detalle de que el presidente agrupe estas letras de 3 en 3 revela una matemática evolutiva que es, de verdad, brillante. Espera, me vas a tener que explicar eso. A ver, ¿Por qué de 3 en 3? O sea, ¿por qué no manda letras sueltas o grupos de 10 letras? por pura eficiencia matemática. Adelantándonos un poco a la historia de la fábrica, resulta que allí tienen 20 ingredientes básicos para hacer cualquier tipo de embutido. 20 ingredientes, vale. Imagina que el presidente usara una sola letra por instrucción. Con un alfabeto de 4 letras, solo podría pedir 4 ingredientes distintos. Claro, se queda corto. Muy corto. Entonces, ¿qué pasa si usa pares de letras? 4 elevado a 2. 16. ¿Tendría 16 combinaciones posibles? ¿Seguiría quedándose corto para pedir los 20 ingredientes distintos que tienen? Uf, le faltan 4. Exacto. Pero si agrupa las letras de 3 en 3, 4 elevado al cubo, Ah, claro, 64. eso es, de repente tiene 64 combinaciones posibles. O sea, 64 palabras de 3 letras, que son más que suficientes para cubrir los 20 ingredientes. Vamos, que le sobran combinaciones. Le sobran muchísimas. Esos grupos de 3 letras se denominan biológicamente codones. Cada codón es una orden inamovible que dice trae este ingrediente específico. Es un sistema a prueba de fallos matemáticos. Me parece una locura que algo tan microscópico tenga un fundamento matemático tan redondo. Es alucinante. Pero bueno, sigamos con el sobresellado. El mensaje ya está codificado en estos bloques de 3 letras. Ha salido del búnker por debajo de la puerta y va viajando por los pasillos de la fábrica. Ahora necesita llegar a alguien que realmente tenga las manos manchadas de grasa. Alguien que haga el trabajo físico. La mano de obra. Eso es. Y el texto nos traslada a la zona de producción y nos presenta a unos trabajadores con mucho carácter, la verdad. El corazón industrial de la célula. El lugar exacto donde esa información tan abstracta se convierte en materia tangible. Bienvenidos al área rugosa. Me encanta esta parte. Es buenísima. El cuento nos presenta al operario estrella de esta sección, un tipo llamado Rigo. Y a Rigo sus compañeros le han puesto el apodo de Rigo Goma. ¿Rigo Goma? Sí, por la cantidad industrial de gomina que lleva en el pelo todo el día. Y Rigo trabaja en esta sección que llaman el área rugosa porque, según la historia, todos los trabajadores que están ahí tienen la cara arrugada o el ceño fruncido constantemente. ¡Qué estrés! Es un ambiente muy tenso. Aquí no se cuestionan las decisiones de los directivos. Nunca. Cuando a Rigo le llega el sobresellado, lo abre y empieza a leer las instrucciones de 3 letras en voz alta. Carne, condimentos, mezclar, embutir, cocinar. Y lo hace todo a rajatabla. Rigo es el epítome de la obediencia mecánica, no hay más. Y biológicamente, Rigo-Goma es un juego de palabras maravilloso del autor para introducir a los ribosomas. Ah, claro. Rigo-Goma. Ribosoma. Exactamente. Los ribosomas son las máquinas moleculares que leen el ARN mensajero. No tienen capacidad de decisión alguna. Son, literalmente, lectores y ensambladores ciegos. Pero lo que me parece un guiño visual espectacular del autor es lo del área rugosa y las caras arrugadas de los trabajadores, porque me suena que hay una parte de la célula que se llama literalmente así, ¿no? Así es. Representa el retículo endoplasmático rugoso. Retículo endoplasmático rugoso, tela con el nombrecito. Sí, es un trovalenguas, pero se llama así en biología porque si tú miras una célula bajo un potente microscopio electrónico, ves una red de membranas que parece tener textura, como si estuviera llena de granos o bultos. Ah, vale. Y esos bultos, esa rugosidad, son en realidad millones de ribosomas, millones de rigos anclados a la membrana trabajando a destajo. ¡Qué pasada! Así que la metáfora de los trabajadores con el ceño fruncido, agolpados todos en una misma zona, es una traducción visual absolutamente perfecta de la microfotografía celular. Es brillante, de verdad. Pero a ver, hay una limitación en esta zona de la fábrica, que es el verdadero núcleo de toda esta historia. Rigo y sus compañeros del ceño fruncido no tienen una despensa infinita. No. No pueden acceder a miles de materias primas exóticas que traen de importación. En su estación de trabajo cuentan única y exclusivamente con 20 ingredientes. Siempre los mismos. Siempre los mismos 20 botes. Y la magia de esta San Diego Salchichón Company es que ya sea que la orden del presidente pida el famoso salchichón para los burros de Caldas, o pida unas salchichas finísimas, o una butifarra gruesa, todo sale de esos mismísimos 20 ingredientes. Es que es muy fuerte.
Lo único que altera Rigo es el orden en el que añade esos ingredientes y la cantidad, siguiendo ciegamente ese mensaje de 3 letras. La analogía alcanza su punto álgido. Esos 20 ingredientes básicos de la fábrica de embutidos son los 20 aminoácidos esenciales que utilizamos los seres vivos. Es un concepto que, si te detienes a pensarlo 2 segundos, da vértigo. Totalmente, da muchísimo vértigo. Porque, a ver si lo entiendo bien, si el salchichón, la salchicha o la butifarra representan las diferentes proteínas que fabrica nuestro cuerpo, ¿Sí? me estás diciendo que la diferencia entre la proteína transparente que forma la córnea de mi ojo y la proteína dura que forma la uña de mi dedo es solo el orden de esos 20 ingredientes. Pues sí, básicamente. Es que me cuesta creer que alinear cosas en fila india cambie tanto la estructura final. Eso parece demasiada casualidad geométrica, no sé. Es una duda súper lógica. A ver, Rigo, el ribosoma, solo sabe hacer una cosa. Coge el ingrediente 1, lo pega al ingrediente 2, luego el 3, y así sucesivamente en una línea recta perfecta. Vale, Forma una especie de collar de perlas. Pero la clave de todo esto está en la química de esos 20 ingredientes, de esos aminoácidos. ¿qué les pasa? Pues que algunos de ellos odian el agua y se esconden hacia el centro. Anda. Otros aman el agua y buscan el exterior. Algunos tienen carga positiva y repelen a los otros de carga positiva, pero atraen a los negativos como si fueran imanes, O sea, que interactúan entre ellos. constantemente. Así que, en el mismo instante en que Rigo va escupiendo esta cadena lineal de ingredientes, la propia física de las moléculas hace que la cadena empiece a retorcerse, a doblarse sobre sí misma, empieza a formar espirales y pliegues hasta adoptar una estructura tridimensional hipercompleja y súper precisa. O sea que Rigo en realidad no esculpe la forma final del salchichón. Para nada. Rigo solo pone los ingredientes en el orden correcto. Y la física se encarga de que la mezcla adopte sola la forma de un anticuerpo para combatir un virus o de una enzima para digerir un trozo de pal. Tal cual lo has dicho. La función de una proteína viene dictada por su forma tridimensional. Y su forma tridimensional viene dictada única y exclusivamente por el orden de los aminoácidos. ¡Qué fuerte! Y ese orden, a su vez, lo dictaron los codones de 3 letras del ARN mensajero. Todo el milagro de la biología, todo, se reduce a la logística de transferir esa información sin cometer errores. Madre mía. Entonces, ¿qué significa todo esto a gran escala? Porque a mí esto me deja una sensación un poco extraña, la verdad. ¿En qué sentido? Pues que nos miramos al espejo y vemos a un ser humano con pensamientos complejos, sentimientos, una movilidad absoluta, pero a nivel microscópico somos una colección de fábricas oscuras operando totalmente a ciegas. Ya. Nuestras células son trillones de áreas rugosas llenas de trabajadores con el ceño fruncido que no tienen ni idea del panorama general. Ni idea. Ribosoma no sabe que está fabricando insulina para mantenerte con vida después de comerte una tarta. Solo mezcla 20 ingredientes porque un sobre con unos códigos absurdos de 3 letras le ha dicho que lo haga. Es una obediencia mecánica que es indispensable para la vida. Y creo sinceramente que el gran valor de lo que ha hecho Carlos Fernando Bargasá con este relato es humanizar y democratizar uno de los procesos más densos de la ciencia. Desde luego. Enfrentarse a la síntesis de proteínas, la transcripción del ADN, la traducción del ARN, pues normalmente es una experiencia muy árida, llena de jerga incomprensible. Una sopa de letras donde la gente se pierde a la primera de cambio. Exactamente. Sin embargo, al trasladar esa sopa de letras abstracta a una fábrica de embutidos en las montañas de Colombia, al imaginar al presidente paranoico contando sus 46 archivos, A Rigo con toda su gomina leyendo instrucciones de 3 en 3. ¿sí? Y a la limitación estricta de esos 20 ingredientes. De repente es como que se enciende la bombilla. Quien escuche este análisis a fondo ya tiene un anclaje mental permanente. Comprender la maquinaria de la vida ya no requiere un doctorado en bioquímica. Solo requiere imaginar la cadena de producción del embutido más complejo del mundo. Es llevar la ciencia de lo más microscópico a lo puramente tangible, utilizando la imaginación como un puente. Exacto. Pero fíjate, después de desglosar lo bien engrasada que está esta máquina y viendo la devoción tan ciega con la que Rigo sigue las instrucciones del sobre, no puede evitar darle la vuelta a la tortilla. Uy, a ver.
Claro, si nuestro cuerpo es literalmente esta fábrica, donde un producto perfecto y vital depende de que un código de 4 letras se reescriba de forma inmaculada, ¿qué pasa el día que el presidente tiene un lapsus? Pues que describes un escenario que biológicamente ocurre constantemente. Es que imaginemos la escena. El presidente de la SDSC está cansado tecleando rápido ahí en su núcleo de mando y comete un error tipográfico mínimo, ¿Un despiste? un despiste. Cambia una sola letra de las 3 de un codón en el sobresellado. Ese sobre viaja por los pasillos como siempre y le llega a Rigo. Y sabemos una cosa de Rigo. Que Rigo no piensa. Rigo no piensa, ni cuestiona nada. Si el sobre, por culpa de ese error tonto, le pide el ingrediente 14 en lugar del 15, Rigo va y lo pone. Y esa cadena de ingredientes empieza a doblarse, pero debido a ese ingrediente equivocado, la química ya no es la misma. Cambia por completo. Ya no se dobla igual. La cadena de montaje detecta el fallo y tira esa mezcla a la basura, o la célula sigue adelante a ciegas y acaba liberando un embutido mutante. Uf. Una proteína que hace algo completamente desconocido o incluso destructivo para el cuerpo. Es inquietante y a la vez fascinante pensar que, en esa pequeñísima posibilidad de que el presidente cometa un error tipográfico al copiar un documento, reside precisamente el origen de las mutaciones genéticas. Así es. Un pequeño fallo de escritura administrativa que tiene el poder de cambiar la receta de la evolución humana para siempre. Dejamos a nuestra audiencia con esa imagen de la fábrica operando al límite. Ha sido un viaje mental increíble. Ojalá, la próxima vez que la gente que nos escucha intente descifrar un manual de muebles suecos o huela un buen plato tradicional frito, recuerde el frenético, complejo y asombrosamente preciso milagro mecánico que está ocurriendo sin descanso en el interior de cada una de sus células.